Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar cómo las emociones impactan en nuestra alimentación. Acompáñanos. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, ¿qué tal? Ahora sí traemos un tema propuesto por la doctora Delgado que nos estábamos platicando ayer. Fíjate nada más, este artículo está muy bonito porque habla de cómo las emociones nos pueden impactar en la manera de comer. Así es. Es un tema muy interesante porque también es frecuente, déjame que te diga que tal vez en todo este asunto de la medicina de psicosomática, pues todo lo que se encarga de estudiar los factores emocionales que impactan en la salud, el comer juega un papel fundamental. Sin embargo, no sé qué tantas, cuando uno va a consulta por algún motivo, nos preguntan sobre la alimentación o sobre la dieta y qué comemos y por qué comemos y a qué hora comemos, y nos encontramos algunas sorpresas que pues vale la pena comentar en esta ocasión. Así es, ¿verdad? Porque fíjate que uno diría, pues, ¿por qué come uno? Pues por hambre, ¿no? Pero pues sí. Pues no, ¿verdad? Hay veces que hay otras cosas que son las que motivan la comedera, ¿no? Sí, Y entonces leía yo en el artículo que me pasaste que hicieron un estudio, ahí en España, es un estudio español, que básicamente lo que se pusieron a hacer es a controlar, digamos, los factores emocionales que estaban determinando la obesidad, el sobrepeso, en los participantes en el estudio. Entonces se pusieron muy selectivos, hicieron un estudio donde encontraron a lo que le llaman comedores emocionales, y entonces lo que vieron es que cuando se controla el factor emocional, además de otras cosas como la dieta y el ejercicio, y cuando se hace una intervención específica en las emociones, pues el éxito en la ingesta, en la bajada de peso, ¿no? En el control de la ingesta de comida, y por supuesto se traduce en control de peso, ¿no? Así es. Ya ves que luego a mí me cuesta mucho trabajo quedarme así nada más con las puras cosas dichas, pero fíjate, fui a buscar el artículo que estaba hablando. Ese defecto profesional, pues es el asunto, ese vicio profesional, como diría Raúl Miranda. Ahí está en una revista que se llama Nutrición Hospitalaria. Y lo que está bien interesante es la gráfica de cómo se presentan los comedores emocionales. Mira, los negritos somos los hombres y las grisecitas son las mujeres, lo cual pues no es muy elegante, pero pues nos permite afirmar. Pero a ver, ¿qué están graficando ahí? Porque nomás dices que hay hombres y mujeres, pero ¿qué están mirando? Están graficando el número de indicadores de ser comedor emocional, es decir, cuáles son las cosas que suceden con los comedores emocionales, y entre más cosas suceden, pues entonces más calificación tenías en esa grafiquita. Son los que están leves, casi no son los que son muy comedores emocionales, son los que están entre 10 y 20, y los otros están exagerados, eso es una cosa pavorosa, pero ahí lo que pasa es la frecuencia. En este estudio en particular, lo que encontraron es que pues hay menos pues comedores de este tipo, ¿no? Y que los hombres, los hombres, exactamente. Que es más frecuente este tipo de circunstancia en las mujeres. Así es. Que en los hombres, sin embargo, también lo presentan. Ojo, no porque no sean tan frecuentes, no, es más en las mujeres, pero también los varones. Y al final, lo que ocurre la función de comer, de alimentarse, es una función vital. Pues todos tenemos que ingerir alimentos para que funcione el cuerpo y funcione bien. Pues sí. Esas cosas que no se pueden dejar de hacer, ¿no? Como algunas gentes lo hacen. Y la cabeza también. Sí. Tiene mucha... Y entonces la solución es dejar comer o comer y echarlo para afuera, ¿no? Que es otro trastorno. Ese es otro tipo de trastornos, por supuesto. Pero sí es una realidad. ¿Qué cosas te hacen comer? A ver, explícanos. Que el estado de ánimo, el cómo se siente uno, impacta mucho en qué comemos, cuánto comemos y para qué comemos. Entonces sí se ha estudiado, por ejemplo, la función fuera de la alimentación, digamos que es una necesidad importante, pues tiene que ver, por ejemplo, con situaciones de control, de ansiedad, de depresión, y por ahí, este término que a mí no me encanta, pero es de autoestima. Entonces hay desde teorías muy psicodinámicas hasta las cuestiones muy neurobiológicas. Obviamente sabemos que cuando hay un problema de ansiedad o de depresión,
Pues en algunas sustancias en la cabeza se dejan de funcionar bien, o los neurotransmisores, pues concretamente hablando, unos suben, otros bajan, generalmente de ahí medio bajan, y eso es lo que motiva a la persona a querer buscar alimento para disminuir el malestar. Es decir, el alimento adquiere otra función aparte de la nutrición, para decirlo en términos más sencillitos. Entonces uno intenta resolver aquel malestar con la comedera, y entonces pues como no funciona muy bien, pues insiste en la estrategia, y luego eso hace que se desarrolle un problema con el peso, o de plano un estadio de obesidad, y se hace el círculo vicioso. Y entonces, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Si es una persona que tiene, así que la cosa que no te gusta, ¿no? Que tienes problemas con la autoestima, con cómo te aprecias a ti mismo, y entras en uno de estos juegos de ansiedad, de incomodidad personal, y el resultado de la ansiedad y la incomodidad personal es el hambre, entonces el ataque de hambre, y entonces pues eso lo único que hace es agravar el malestar original, y entonces ahí está el círculo vicioso. Pero fíjate que hay el algo atrapamiento curioso, por el cual ya no te puedes liberar. Pero porque no es hambre. El hambre aparece como parte de esta necesidad de nutrirnos, que el organismo detecta que hace falta azúcar, que hace falta, hace falta glucosa, proteínas, en fin, y manda una señal al cerebro, entonces dice, tengo hambre, tengo que comer. Pero cuando se trata de una situación de ansiedad o de angustia, de depresión, no se percibe hambre, más bien es el querer ingerir algo para bajar. Es que fíjate que las ansias que uno siente. Sí, con este tema me vino a la memoria un estudio que, de hecho es un estudio muy, muy antiguo, que no he podido dar con el texto original. Es un estudio que nos comentaron por ahí, cuando estaba yo haciendo el doctorado, que básicamente lo que proponían es que la capacidad de reconocimiento del hambre como emoción básica la teníamos muy bien desarrollada cuando estamos bebés, ¿no? Entonces el experimento es un poco salvaje, y yo creo por eso es que no lo han repetido, ¿no? Hay de esas cosas que de repente se les ocurren a los investigadores. Lo que hicieron fue dejar a un grupo de bebés unos buenos meses, estaban recién nacidos, pero ya tenían autonomía. Digo, no estaban así bebitos, desde que ya empiezan a gatear, y los dejaron elegir sus alimentos en cantidad, y pues en el tipo de cosas que comían. Y entonces dejaron un cierto tipo de tiempo, pues, y lo que vieron es que esos bebés que los habían dejado así que a la naturalidad de la elección por el propio cuerpo, crecían bien sanos, ¿no? A diferencia de lo que luego hacemos con otras personas que nos quitan la conexión con el hambre. Esa es la cuestión. ¿No? O sea, bueno, eso tiene que ver con muchas cuestiones de mercadotecnia, de anuncios, y que te dicen, y que el pastelito muy sabroso, en fin. Pero volviendo a este tema, fíjate, tiene que ver con ansiedad, con depresión, y entonces se come sin hambre. Es una necesidad para controlar, yo digo, el malestar emocional. Pero luego, si nos vamos a otras cuestiones más simbólicas, también a veces es el comer para hacernos daño. Digo, es como un mecanismo de defensa y medio violento, porque comemos, y luego me siento culpable por haber comido. Sí, es ahí donde el tema de hoy se conecta mucho con la cuestión sexual, ¿no? Medio autocastigo, digamos. Sí, no, ya, ¿no? Fíjate, dicen mucho que parte de lo que sucede con los problemas de sobrepeso es una especie de rechazo a la propia sexualidad, a la propia capacidad erótica, y entonces me la escondo bajo algunos kilos de más, y entonces eso me hace menos disponible como persona sexual, como ente sexual, y pues me hago daño también en medio. Te haces daño, o el hecho de mantenerte con obesidad es también como evitando resultar atractiva. Atractivo. Además de esconderte, pues se siente ya, pues, exactamente, es donde se conecta mucho con la salud sexual, ¿no? Que estas temáticas pues siempre están muy identificadas. Fíjate que me topé en la web con un resumen que me parece sumamente interesante, que de cómo identificar, está publicado por una organización que se llama helpguide.org, y vamos a verlo. Fíjate que esto tiene una serie de puntos de cómo identificar cuando se es uno comedor emocional, comedor o comedora emocional. El punto está en que usted come más
dice, come más cuando se siente tenso, por ejemplo, es un dato de alarma. Es una pregunta, hay que responder. Hay que hacer una serie de preguntas. Todas. ¿Usted come cuando no tiene hambre o cuando está llena? Uno está lleno de todas maneras. No, pues otro poquito, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y aquí le cambiamos dice, ¿usted come para sentirse mejor? Para calmarte, tranquilizarte, cuando estás triste, enojado, aburrida, ansioso, le estoy cambiando el género para que la cosa quede pareja. Dice, usted se premia con la comida. ¡Ay, eso es bien típico! ¿No? Ay, que no, sí, me merezco un comilón, ¿no? Un Así, chocolatito. ¿no? Chocolatito de come de regularmente hasta sentirte repleto, que es otra cosa, ¿no? La llenura por completo de que se puede llegar a tener. La comida te hace sentir seguro, sientes que la comida es una amiga, o sea, que dices, así es la única que me entiende. Y bueno, pues fíjate que esas cosas, dice, se siente impotente o fuera de control alrededor de la comida. Es la otra cosa que hace aquí o que nos revela esta serie de tips que nos permiten identificar cuando se tiene un problema emocional en relación con la comida. Entonces la comida está siendo como bueno, la forma de comer se está traduciendo como en un síntoma, pero también en una forma equivocada de aliviar. Porque entonces sí, ¿qué pasa cuando uno come de más? Ahí pues uno sube de peso o se mantiene el sobrepeso o la obesidad, repercute en toda la salud que ya platicábamos. Es la forma en que uno siente tener control. Por eso digo, si nos vamos a lo simbólico, es lo único que uno puede tener control o siente que uno tiene control, y se establece un vínculo muy enfermizo con la comida, digamos. Eso pasa, sí, y pues hay que atenderlo, por supuesto. ¿Qué se puede hacer, doctora? A ver, por ejemplo, usted es muy experta en este tipo de cosas. ¿Cuál es el paso concreto que se puede tomar cuando uno identifica, Chihuahua, yo me estoy aquí dejando llevar por las emociones y eso es lo que me está atragantando? Por la comida. Pues pero hay que identificar, o sea, a veces eso es lo más difícil. Fíjate que esto es así, casi como en los AA, ¿no? Hay que aceptar que uno tiene un problema. Y ese hacer conciencia a veces puede tardar mucho tiempo. Y ya que uno hace conciencia de que algo no está bien, digo, uno no tiene que autodiagnosticarse, eso lo hace el médico, para eso va uno al médico. Pero al menos sí entender que algo está pasando y que no estoy bien, o sea, que no me siento a gusto. Y ya cuando se identifica, entonces sí, pues desde luego, como siempre hemos recomendado, acudir con algún experta, para identificar cuál es la problemática. Puede haber un cuadro depresivo de muchos años y no lo hemos identificado. Intentando resolver con el premio de la como comida. Medio funcionó bien, trabajo bien, pues una vez me divierto, o sea, pero puede haber ahí un cuadro depresivo tal vez leve a moderado, manejado. O ansiedad, ¿verdad? O ansiedad. Digo, ¿cuántas personas cuando tienen la oportunidad de iniciar un tratamiento, dicen, Dios mío, es que ¿cómo no lo inicié antes? ¿Cómo pude vivir así todos estos años? Porque uno se habitúa, es una cosa interesante. Es una cosa uno se acostumbra curiosa. al malestar, es como caminar con el zapato apretado. Sí. Uno, ¿Tan feo? pues uno va a ver cómo le doy el pasito para que no me duela, pero es algo parecido. Te vas acomodando. Sí, digamos, te acomodas a la vida y uno puede estar sintiéndose mucho mejor. Entonces, primero es identificarlo, acudir con algún experto, entender qué pasa, si hay depresión, ansiedad, si hay algún otro trastorno de alimentación también. Y pues obviamente hay tratamientos, hay alternativas. Esto es. Pues Verónica, fíjate que este tema sí amerita pues reflexión, identificarse. Ya ves que el problema del sobrepeso y la obesidad es un problema casi endémico en nuestro país. Estamos en los primeros lugares. Sí, qué vergüenza, de ¿no? los Pues niños en el primer lugar y de adultos en segundo. Es que las cifras son increíbles, anda. Sí, El 70% de la población con sobrepeso o obesidad es una cosa que debería darnos pues vergüenza, ¿no? Y no como antes se decía, el niño ahí está muy sano porque está gordito, ¿no? Entonces esos casos culturales que necesitamos cambiar y ajustar, y que tiene múltiples lados, ¿no? Las costumbres alimentarias, pues también es otra cosa que incide, pero esta relación de las emociones con la forma en que comemos me parece que es un punto sumamente relevante. En todas las poblaciones, sí. Bueno, pues nos vamos a despedir, igual que todos los días que hacemos programa. Nos platicaste de tu fondo. No, de veras, de eso, esto vale, perdón, el fondo. El fondo está muy identificable hoy, ahora sí que vamos a decirlo. Quienes nos ven que no viven aquí en esta ciudad. Ciertamente, ¿no? Pues entonces este es el Palacio de las Bellas Artes, es una de las áreas, de los edificios
pues más bonitos, más identificados con la Ciudad de México, sí, todo lo que hizo Porfirio Díaz es lindo. Sí, bueno, pues estaban y no se ha caído. Muy ocupados, ciertamente. No se cae con los temblores. De la muy afrancesado todo. Sí, y de la armonía y claro, la belleza física, ¿no? Y pues ahí está, sirvió como marco posterior a nuestro programa y pues eso nos lleva hacia el final. Y ahora tenemos anuncios e invitaciones, porque acaba de pasar el Congreso. Por cierto, les invitamos, la página web está siendo reestructurada y estamos poniendo áreas que hagan un poquito más fácil la revisión de los contenidos. Y dentro de esos contenidos hay una serie de entrevistas que se hicieron que realizó el equipo de producción que está por ahí atrás. A ver si ahorita los pescamos de una vez. A ver, vamos a quitarlos para que se vean. A ver, ahí están. A ver, están muy oscuros porque están atrás de la luz, pero ahí saludan, es exactamente. Y entonces, bueno, muy bien. Ya prendieron la luz. Muy bien. Las entrevistas. Sí, y las estamos poniendo allá con mucho gusto. Mira, estamos dobles, fíjate, nada más. Sí, oye, se ve padre. Sí. Está bien. Bueno, entonces, y desde luego pues, la invitación a que nos veamos la semana que entra en una nueva edición de Notas de Salud.